Es José Borrás, mi nombre es José Borrás, soy ex religioso de las escuelas pías en la ciudad de Albacete. Conocedor de que unos protestantes estaban distribuyendo propaganda en mi parroquia, decidí refutar sus doctrinas con el estudio del Nuevo Testamento. Un año después, yo dejé la Iglesia Católica para seguir al Señor, como Él enseña en el Nuevo Testamento. Me llamo Rocío Pestaña Segovia. Nací en Madrid, España. Durante 9 años viví como monja en el Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de Religiosas Clarisas de Cantalapiedra, Salamanca. Recuerdo que teníamos en el centro del convento, en el claustro, un pozo en el cual me gustaba sentar, orar, hablar con el Señor y pedirle que me diera de esa agua espiritual de la cual él habló a la mujer samaritana y le decía, dame de beber, dame de beber. Yo trataba de buscar ese agua por mí misma, por medio de prácticas religiosas, el cumplimiento de los sacramentos, de todas las ordenanzas de la Iglesia Católica y del convento, pero no me sentía satisfecha, no llenaba mi sed. Finalmente tuve que salir del convento y después de 7 años encontré la salvación y el perdón de mis pecados en Cristo Jesús, fuente de aguas vivas. Yo soy Miguel Carvajal Díaz. Yo estudié en este convento por varios años para prepararme para ser sacerdote franciscano. Tenía grandes inquietudes, una necesidad muy grande de buscar a Dios, de tener una respuesta sobre los dogmas, pero no la encontraba. Pero gracias a Dios que había alguien que me hablara del Evangelio y yo finalmente le recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Salí de aquí y ahora estoy predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Mi nombre es María del Pilar Solís Díaz. Este fue mi hogar por muchos años, en especial 19 años que pertenecía a la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Entré a la vida religiosa queriendo conocer y servir al Señor de tiempo completo. El año en que hice mis votos perpetuos empecé a estar enferma de ataques epilépticos. Recurrí a muchos médicos y también hice oración a los santos y a la Virgen de Guadalupe, pero sin ningún resultado. No recibí la salud. Salí de la vida religiosa, enferma, y un amigo mío me recomendó ir a una comunidad cristiana. Allí escuché por primera vez que solo en Jesucristo tenemos la salvación, que solo en Él tenemos la sanidad. Estos y miles más como ellos han vuelto a examinar su fe católica romana, los mandamientos, el papel de María, la misa y aún el mismo camino para ir al cielo. ¿Cómo se comparan las doctrinas de la Iglesia Católica Romana con las de la Sagrada Escritura? Un aspecto único de la devoción católica romana es la veneración de los santos y el uso de objetos sagrados como, por ejemplo, las estatuas. El problema con las imágenes
es que la gente, especialmente el pueblo y la gente sencilla, acude a las imágenes y ora a ellas y cree que ellas les van a conceder las cosas que ellos le piden. Y eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Éxodo 20, 3 y 4 en la Biblia católica dicen: No tendrás otro Dios que a mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. La Iglesia Católica tiene su propia lógica acerca de ese mandamiento, y así ella se permite el lujo de esconder ese segundo mandamiento: no te harás imagen, como una coletilla al final del primero, en vez de ponerlo en su lugar como el segundo mandamiento. Empiezan a amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y así por el estilo, pero no se dice, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y como falta un mandamiento, entonces el último lo dividen en dos. La Iglesia romana dice, no desearás la mujer de tu prójimo, el noveno. El décimo, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Y todo eso está en la palabra de Dios en el décimo. Miguel Ángel Tiscar fue ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo, España. ¿Y por qué han omitido el segundo mandamiento? Y a través de peregrinaciones y de santuarios y de vírgenes y de santos y de imágenes, tratan de camuflar la cosa del dinero. Pero al fin y al cabo es dinero, dinero y dinero. Y repito, es la palabra de Dios la que dice, el amor al dinero es la causa de todos los... Aunque está claro lo que dice la Escritura, siguen las tradiciones de la Iglesia. Los 100 años anteriores al Segundo Concilio Vaticano han sido designados como el siglo mariano. De la mayor importancia fue la proclamación de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX en 1854. Muchos católicos no comprenden bien la doctrina de la Inmaculada Concepción, y aún menos entre ellos se dan cuenta de que contradice a las Escrituras. ¿Puede explicar la Inmaculada Concepción? No le sabría contestar. ¿Puede explicar la doctrina de Inmaculada Concepción? Nosotros pensamos que Nuestra Señora fue cubierta por el Espíritu Santo y fue así como ella concibió a su Hijo, sin la participación de un hombre. Fue propiamente el Espíritu Santo quien intervino. Por eso es que Jesús es el Hijo de Dios y por eso es que ella es corredentora. Ni siquiera el sacerdote explicaba correctamente la Inmaculada Concepción. Es simplemente el Papa definió que María fue concebida sin pecado original. Juan Sanz Pascual fue ordenado sacerdote en España en el Seminario de Madrid Alcalá. Desde el principio de su ser, en el vientre de su madre, ella es sin mancha, sin pecado original. Esto es lo que significa Inmaculada Concepción, que fue concebida sin pecado original. Ahora, esa doctrina de la Inmaculada Concepción va en contradicción con lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 3, 23, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. Mi nombre